Shabbat Shalom familia, les saluda el profesor Jorge Navarro del Centro de Estudio Torah Costa Rica. Este bendito 2 de enero del 2021. Bienvenidos a la Quejilá virtual, al servicio shabático, al primer bloque, a la paracha. Amada familia, tal como es de costumbre, iniciamos con un bloque de oraciones, el cual va a ser guiado por los ancianos Mario Mora Robleto y Julio Carballo. Don Mario, don Julio, un saludo a la comunidad virtual que nos sintoniza en este momento en vivo y a los que nos sintonizarán en los siguientes días. Muy buenas tardes, amados hermanos. Hermano Jorge, también, que sea un lindo día para todos. Doy gracias al Padre por tenernos en este día, santa convocación, alabando y glorificando su nombre. Hoy es un día tan especial, más especial que cualquier día durante todo el año. Hoy es una fiesta que es para Yahweh y estamos acá, unidos todos para honrar y glorificar su nombre. Cada uno de los que están conectados, que el Eterno les bendiga. Shabbat Shalom. Shalom. Don Julio. Buenas tardes a todos. Me uno al inicio de lo que Marito dijo. Solamente quiero agregar un poquito donde dice: toda la escritura es inspirada por el Eterno y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, pongamos bastante atención, que tenemos mucho que aprender. Shalom. Shalom, y así es. Amada familia, como es de costumbre, los invito a que se pongan de pie. Nos ponemos todos en nuestros hogares de pie. Volvemos nuestro rostro hacia el este. Todos hacia el este. Recordando que divagamos por el desierto durante muchos años y después llegamos y construimos un templo en Jerusalén, al cual el rey Salomón le pidió a Yahweh que siempre que oráramos hacia ese templo, por favor, escuchara nuestras plegarias. El día de hoy que vamos a orar, que vamos a estudiar, que vamos a aprender de las riquezas de la Torah, vamos a orar para pedirle a Yahweh nos abra los oídos a las bellezas de la Torah. Como es de costumbre, primero el hermano Julio va a sonar el shofar. Acto seguido, el hermano Mario y la hermana Jenny van a cantar el Shema Israel. Y después don Julio y doña Ligia van a recitar el Shema Israel, y todos en nuestros hogares lo seguimos con nuestros corazones. Al final oramos por la entrega de la Torah. Así que don Julio, la palabra es tuya, el shofar es de tu parte.
Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad, Baruch Shem Kivod, Malchuto, Leolam Vaed. Escucha, Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es y para siempre. Y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Grábate en la mente estas palabras que te encargo hoy. Incúlcaselas a tus hijos, recítalas cuando estés en casa, cuando estés de viaje, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas como señal en tu mano y que te sirvan de símbolo en tu frente. Escríbanlas en la jamba de tu casa y en tus portones. Amén. Amén. Amados hermanos, van a orar conmigo fuerte y claro, primero en hebreo y luego en español. Baruch et Yahweh Hameborach. Baruch Yahweh Hameborach Leolam Baed. Baruch ata Yahweh Elohenu Melech Haolam. Asher Bahar Banu Mikol Haamin. Benatan Lanu et Torato. Baruch ata Adonai Noten HaTorah. Bendigan a Yahweh, el que es bendito. Bendito es Yahweh, el que es bendito por siempre. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, nuestro Señor, que nos das la Torah. Amén. Amada familia, los invito a tomar asiento en sus hogares. Los invito a que se acomoden. Iniciamos el estudio del día de hoy. El día de hoy vamos a estudiar la bendita parashá número 12, Vallejí y Vivió, parte 1. Efraín y Manashe, hijos de Israel, aunque realmente son nietos. Hoy es un estudio con mucho conocimientos, amados hermanos, como hemos hablado antes. Uno, para aprender a correr, primero debe haber aprendido a caminar. Y para aprender a caminar, primero tuvo que haber aprendido a gatear. Nosotros aprendemos a gatear, aprendemos a entender lo que es caminar en la Torá con la Torá. O sea, con la Torá vamos a gatear, con los evangelios vamos a caminar, ya vamos a poder caminar con Yeshua HaMashiach, nutrirnos en su conocimiento y entender qué nos quería decir cuando decía misericordia quiero y no sacrificio. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y tantas otras cosas que son riquezas de la Torá, como las cosas duras que hablaba contra los ricos que endurecen el corazón. Son cosas de la Torá. Así, nos hemos dispuesto en el Centro de Estudio Torá Costa Rica estudiar de una manera ordenada, por lo cual los invitamos a partir de hoy que estudie con nosotros las riquezas de la Torá y de los evangelios, para algún día poder correr, poder nadar, poder ahondar en la profecía. Hermanos, les recordamos que esto es un proceso, nadie nace aprendido. Dice Benei Israel, el capítulo los Benei Israel, revelaciones, Apocalipsis capítulo 12, que los Benei Israel, los hijos de Israel, la que viene sobre las 12 estrellas, el sol y la luna, tienen los mandamientos de Dios que están en la Torá, los 613. Cumplimos los que podemos. Y tenemos el testimonio de Yeshua, el Mesías, los evangelios. Por eso el Centro de Estudio Torá, en el servicio de la Quejilá virtual, en este transcurso actual estamos estudiando la Torá para poder gatear en las escrituras. Y en el siguiente ciclo, corrijo, ya estamos en el 2021. En el presente ciclo, al cierre de este año, empezamos a estudiar los evangelios. Quedan 96 parashás de 100 para haber estudiado toda la Torá y todos los evangelios y las cartas paulinas. Están invitados, terminaríamos en Sukkot 2022, entre septiembre y octubre del 2022, y estaremos leyendo toda la Torá y además leeremos el Cántico del Cordero. Como estamos a inicio de año gregoriano, deseamos aclarar que los Bene Israel tenemos un conocimiento y un discernimiento entre el calendario gregoriano y el hebreo, por lo cual nosotros compartimos un calendario y celebramos los 7 días solemnes de Yahweh de Levítico 23. Le recalco a los hermanos de manera educativa para que vayamos tomando previsiones
para que los más ordenados que deseen sacar los días libres desde ahora o tenerlos observados, por favor tomen nota de la siguiente imagen, en la cual desglosamos Pascua, Hamaxá, el inicio y el final, y Bikurim. Pueden ver aquí la fecha en el 2021, a la derecha, arriba, correspondiente al año hebreo 5781. Pascua cae este año el 27 de marzo. Hermanos, estamos en enero y en el mes 1 del 2021, en el mes 3, al final, 27 de marzo, o sea, dentro de 3 meses, señores, estamos celebrando la fiesta de primavera o los días solemnes de primavera. El siguiente día, el domingo 28 de marzo, celebraríamos la apertura de Hamaxá, cerrando Shabbat 3 de abril. Y el domingo 28 de mayo, parece que es un error que diga aquí marzo, estaremos celebrando, no, perdón, sí, estaremos celebrando primicias. Ya dicho esto, hermanos, ya dado estas aclaraciones, deseo darle la bienvenida a este nuevo ciclo en calendario gregoriano. Muchos hermanos han tenido las dudas de sobre qué es el calendario gregoriano, si se debía o no celebrar el 31 de diciembre. Yo en lo personal no lo celebro, yo no celebro ningún día extra fuera de lo que viene en Levítico 23. Pero no es más que un día secular. La mayoría de personas están celebrando el cambio de un número civil. Nosotros entendemos que viene de origen gregoriano, fue el Papa Gregorio que lo impuso, muchas personas no. Pero además están admitiendo que vivimos en el 2021 después de Cristo, en el 2021 después del Mesías, en el 2021 después de que nació el hombre más bello que ha pisado este planeta. Que hay diferencias de conocimiento, hermano, no juzguemos. Los hermanos vienen en diferentes etapas del camino. Para nosotros, los Bene Israel, sabemos que el inicio de año, la cabeza de mes, es el 1 de Abib, 14 días antes de Pascua, o sea, el 27 de marzo, es Pascua, 14 días antes, el 13 de marzo, estamos celebrando el inicio de año hebreo. Además, deseo marcar diferencias, como el calendario gregoriano es netamente solar y el hebreo es lunisolar. Toma en cuenta el sol y la luna, por eso es perfecto. Hermanos, ¿cuántos se han preguntado por qué Semana Santa siempre cae en diferente fecha? ¿Por qué si el Mesías murió en una fecha, por qué siempre en calendario gregoriano nos cambia el mes, a veces el mes y siempre el número? Porque simplemente Yeshua HaMashiach existió siglos antes del calendario gregoriano. Él vivió bajo calendario hebreo y se regía bajo calendario hebreo. Esto significa, hermanos, que nosotros nos hemos guiado actualmente con otro calendario y conforme vamos a ir estudiando y desglosando las diferentes parashot en la Torah y en los evangelios, iremos entendiendo esos detalles. Ahora, en calendario hebreo, Pascua siempre es el 14 de Abib. Nunca falla. Entonces, las demás personas, los demás líderes religiosos deben fijarse en nuestro calendario perfecto, que no falla ni la luna ni el sol, en el cual las 4 tetradas lunares de sangre y el eclipse de sol que ocurrió entre el 2014 y el 2015 fueron exactos, marcando los 14 años antes de los 2000 años de la resurrección de Yeshua HaMashiach. Sí, señores, ¿cuántos de ustedes han pensado que en la siguiente década Yeshua HaMashiach cumple 2000 años de resucitado? ¿No será que eso marca los tiempos? ¿No será que él tiene algo preparado para esa fecha? No sé, lo sabremos. Tratemos de que Yahweh nos mantenga con vida. Dicho esto, hermanos, y dado estas noticias que eran de suma relevancia, partimos de manera inmediata a la bendita paracha del día de hoy. Hermano, la paracha del día de hoy es extremadamente compleja. Como nos ha pasado en otras ocasiones, vamos a partir la paracha en 2 partes para poderla estudiar bien. No vamos a ahondar en profecía, vamos a nadar sobre todo en la Torah. Vamos a ir a mano alzada dando algunas migajas en el camino para que los que les gusta escudriñar más se preparen en la casa. Hoy es algo muy importante, es el cierre de Bereshit. Durante 12 parachas hemos estudiado Bereshit, el libro de Génesis, y lo concluimos el día de hoy. Para los que creíamos que la Biblia era tan difícil, entonces, ¿por qué ya estudiamos uno de los 5 pilares de la Torá? Y lo entendemos. Entendemos que viene desde la creación y empieza a entrar en la historia de los patriarcas con Abraham, Isaac, y Jacob, que se le cambió el nombre a Israel, sus 12 hijos, en el cual Joseph era rey de ellos y Efraín queda con la bendición tanto de Israel como de Abraham y Isaac.
Es lo que vamos a estudiar el día de hoy. La parachá del día de hoy corresponde a la Torá, a Génesis, Bereshit, capítulo 47, versículo 28 y capítulo 48 en la primera parte. En la segunda parte, en el segundo bloque del día de hoy, vamos a estudiar el capítulo 49 y el 50. Profeta, la primera de Reyes, capítulo 2, y el Brihadachá, Evangelio, Pacto Renovado, el libro de Hebreos, capítulo 11. Hermanos, iniciamos la parachá del día de hoy estudiando de dos maneras. Vamos a estudiar en el capítulo 47. Vamos a estudiar en el capítulo 47. Algo pasa extraño con el video. Ok, denme un segundo. Ok, vamos a ver si logramos retomar. Ok, en el capítulo 47, disculpen los inconvenientes, hermanos, en el capítulo 47 vamos a estudiar cuando Yosef jura a Israel que le dará sepultura en la cueva de Macpela, la cual es propiedad del padre Abraham. Sí, este capítulo, el capítulo de hoy lo hemos estudiado la mayoría en la parachá anterior. Entonces vamos a recapitular para poder ubicarnos y también vamos a pasar directo a la parachá, a la Torá del día de hoy. Hermanos, recapitulemos, ubiquémonos en el espacio y el tiempo. Yahweh tenía un gran amigo, el padre Abraham, el cual Yahweh visitaba y hablaba directamente. El padre Abraham, siendo ya un viejo, fue llamado por Yahweh de Ur de los Caldeos para que tuviera una gran prole y tuvo al gran primogénito Ismael, mas la descendencia del padre Abraham no sería continuada y su bendición dada por Yahweh por Ismael el mayor, sino por Yitzhak el menor. Abraham y Sara tienen a Yitzhak en su vejez y Yahweh da o pide otra prueba de fe al padre Abraham. No solo esta vez que parta siendo un anciano a vivir en un desierto y siendo estéril él y su mujer, sino que ahora su único hijo debía ser entregado en sacrificio. Pero este hijo no fue entregado en sacrificio. Al último momento, el ángel de Yahweh, el malaj de Yahweh, el cual creemos y sabemos es Yeshua HaMashiach, intercede y le dice a Abraham que ha probado su fe. Permiten vivir a Yitzhak. Y este bello Yitzhak tuvo dos hijos. El mayor, Esab, el cual era un mellizo o color rojo, y Jacob, el que venía tomado de su talón, el cual cuando crece, compra su primogenitura por un plato de lentejas y cambia la bendición que había sido dada de Yahweh por medio de un engaño orquestado con su mamá, una treta para sacar la bendición de su padre Yitzhak que iba a ser dada a Esab. Eso cuesta que nuestro padre Jacob deba huir hacia Labán, donde su tío, y ahí consigue esposa. Durante ese viaje él tiene un sueño, ve unas escaleras y ve arriba al malaj de Yahweh, a Yeshua HaMashiach, y ve ángeles subiendo y bajando. Y se le dice que él será una gran nación. Y él bendice esa piedra. Y de ahí sabemos que después de Israel nace una gran historia en la cual la casa se parte en dos casas. La casa de Israel se parte en la casa de Judá y en la casa de Efraín. Y todo esto es dado a través de un cumplimiento profético a través de Yosef, el hijo de Israel. Israel vivió en un desierto, después prosperó y fue un hombre de éxito y de mucho dinero. Tuvo 12 hijos y el amado hijo de él, Yosef, él deseaba que fuera sacerdote sobre sus hermanos y Yahweh le daba sueños, pero sus hermanos por envidia lo vendieron a Egipto. En Egipto progresó hasta el momento que una egipcia por envidia mintió y lo mandó a la cárcel, demostrando que Yahweh está contigo donde sea que estés, se convierte en el jefe de los carceleros e interpretando sueños, el sueño del copero y del panadero, llega a interpretar años después sueños para el mismo faraón, donde Yosef advierte sobre una gran hambruna. En ese momento es nombrado el gran visir de Egipto. Hemos hablado de casi toda la historia de los patriarcas hasta este momento y todo esto viene ligado desde la creación, porque desde la creación avanzamos hasta que llegara Enoc y después Noé, y con Noé avanzamos hasta los patriarcas, los cuales depositan todas sus bendiciones en el Padre Israel, el cual mismo sería sometido bajo la autoridad de Yosef, dada por el mismo Yahweh, no para vanidad, sino para salvación, para que nos alimentara.
a costa de su gran misericordia. Yosef perdona a sus hermanos, entiende que fue Yahweh el que hizo que fuera adelante para que abriera un camino para Israel, y ahora están en gran momento cúspide. Yosef y su padre Israel están de frente. Han ingresado ante el faraón. Y ya estando frente a Faraón, se le fue dado la tierra de Gosén, una gran tierra, y el faraón bendijo, e Israel bendijo a Faraón grandemente. Este faraón fue grandemente bendecido. En esta paracha veremos qué pasa si Israel te bendice. Faraón bendijo a Israel dándole la tierra de Gosén. Israel bendijo a Faraón y Faraón adquirió todas las tierras existentes en ese momento en Egipto, alto y bajo, de manera legal y decente, mediante negociaciones a través de Yosef. Así dicho esto, hermanos, nos vamos directo a Génesis capítulo 47. Yosef jura a Israel sepultura en la cueva de Macpela, propiedad del padre Abraham. Y procedemos solo a leer. Hoy tenemos un cambio, vamos a estudiar Hoy vamos a usar la Biblia versión Kadosh Israelita. Hoy vamos a usar la Biblia Kadosh Israelita. Vamos a retomar los primeros versículos, vamos a leerlos nada más. Dice, entonces Yosef entró y le dijo a Faraón, mi padre y mis hermanos han venido de la tierra de Canaán con sus rebaños, ganado y todas sus posesiones. Ahora mismo están en la tierra de Gosén. Él tomó a 5 de sus hermanos y lo presentó a Faraón. Quería que vieran esta oración, era la que les dije que muchas personas cambian. En esta versión dice que toma 5 de sus hermanos, pero les proyecto también en sus pantallas una Biblia paralela. En esta Biblia paralela, recordemos que el hebreo se lee de derecha a izquierda. Y hoy les tenía preparado este detalle. Vean aquí el versículo 2 y dice que Umixe Ejalaha Hamisa dice que tomó a 5 de sus hermanos posteriores. Hermanos, pueden ver aquí a la derecha la palabra 7097 que corresponde al Strong H7097, Umixe. Aquí la pueden ver en hebreo pertinentemente. ¿Por qué me interesa enseñarles esta palabra? Para que verifiquen con sus ojos que al tocarla, la concordancia dice después, Kakse. O sea, toma de los 5 hermanos postreros de los últimos 5 hermanos. Esto lo podemos ver reflejados en otras versiones. Veamos la traducción, la Reina Valera de 1865. Les marco en azul el versículo y dice, y de los postreros de sus hermanos tomó 5 varones y los presentó delante de Faraón. ¿Por qué es importante recopilar esto, hermanos? Porque hay hermanos que han cambiado la Torá con tal de no evidenciar estas cosas. ¿Por qué? Y está mal hecho, porque muchos se dan cuenta que el mayor fue Rubén, el cual el mismo Israel dice que se envileció al subir a su estrado, al acostarse con una de sus concubinas o de sus mujeres. Simón y Leví eran fieros, eran hombres duros, y aunque el ministerio de los levitas es fiel, tal vez Yahweh quería esa fidelidad y esa fiereza en ellos, pero como hombres eran hombres fieros. Y Yehudá fue el mismo que vendió a Yosef, era artífice de tretas. Ahora bien, yo no estoy juzgando a ninguno de los patriarcas, primero muerto, jamás. Ellos están sentados en los tronos y no me atrevo a hablar contra mi propia casa. Estoy relatando lo que ocurrió en sus vidas, no para juzgar, sino para que estudiemos la palabra y nos eduquemos en bases a sus buenos y malos comportamientos. Les estoy relatando lo ya escrito, pero por ninguna razón se debe cambiar la Torah. Si Yosef llevó a los 5 hermanos últimos de los 10, excluyó a Rubén, a Chimeón, a Leví, a Yehudá. Sí, al gran Yehudá, el patriarca de la casa de Yehudá, como si fuera poco, al padre de la casa levita y al primogénito Rubén y Chimeón. Alguna razón hay, y hoy lo estudiaremos de boca del mismo padre Israel. Ahora, volviendo a la paracha, dice que Faraón dijo a sus hermanos, ¿cuál es la ocupación de ustedes? Ellos respondieron a Faraón, le dijo a los hijos de Israel, a los hermanos de Yosef, sus sirvientes son pastores, ambos, nosotros y nuestros antepasados. Y añadió, hemos venido a vivir en la tierra, porque en la tierra de Canaán no hay lugar para pastar los rebaños de tus sirvientes. La hambruna es tan severa, por lo tanto, por favor, deja que tus sirvientes vivan en la tierra de Gosén. Faraón dijo a Yosef,
que vivan en la tierra de Goshen. Y si tú conoces que entre ellos hay hombres capaces, hazlos cuidar mi ganado. Así pues, Jacob y sus hijos vinieron a Misraim, y Faraón, rey de Misraim, oyó esto. Y Faraón habló a Joseph diciendo, tu padre y tus hermanos han venido a ti. Observa, y la tierra de Misraim está delante de ti. En la mejor tierra asienta a tu padre y a tus hermanos. Entonces Joseph trajo a Jacob su padre y lo presentó a Faraón. Y Jacob bendijo a Faraón. Léanlo muy claro. Y Jacob, sí, el padre de Israel, bendijo a Faraón. Faraón preguntó a Jacob, ¿qué edad tienes? Memoricen esto porque es muy importante para calcular la edad de Efraín. Y Jacob respondió, los días de mi peregrinación han sido 130 años. Ellos han sido pocos y difíciles y no alcanzan al número de los años de la vida de mis padres en su peregrinación. Entonces Jacob bendijo al faraón y se fue de su presencia. Imagínense una bendición de Israel sobre ustedes. Wow, está escrito, quien bendiga a Israel, bendito será, quien no maldiga, maldito será. Ahora imagínense que usted pueda jactarse de que Israel dijo con su boca que te bendice. Van a ver cómo termina este faraón, si habrá terminado bajo bendición o bajo maldición, y tendremos una prueba de que si Israel bendice al mismo faraón será bendito, porque con Yahweh está Israel y por eso Israel es cubierto por Yahweh. Ahora, cuando Jacob bendice a Faraón, se va a su presencia. Joseph encontró un lugar para su padre y hermanos y le dio propiedad en la tierra de Misraim, Egipto, en la mejor región del país, en la tierra de Ramsés, como Faraón había ordenado. Joseph proveyó alimentos para su padre, sus hermanos, toda la casa de su padre, grano para cada persona. No había alimentos en ningún lugar porque la hambruna era severa, así que ambos, Misraim y Canaán, se volvieron débiles del hambre. Joseph recogió todo el dinero que había en Egipto y Canaán a cambio del grano que ellos compraron y puso el dinero en el tesoro de Faraón. Cuando todo el dinero en Egipto había sido gastado y asimismo en Canaán, todos los egipcios, los misraimitas, y se acercaron a Joseph y dijeron, danos algo de comer, aun si no tenemos dinero, porque hemos de morir delante de tus ojos. Y Joseph, claro está, este hombre misericordioso jamás iba a quitar su mano. Joseph respondió, denme sus animales de cría y yo les daré alimento a cambio de su ganado. Así que ellos trajeron a Joseph su ganado, y Joseph le dio alimentos a cambio de caballos, rebaños, ganado y asnos. Todo ese año él les proveyó con alimentos a cambio de su ganado. Cuando ese año se terminó, ellos se acercaron a Joseph otra vez y le dijeron, ¿debemos nosotros, Joseph, ser destruidos delante de nuestro Señor? Porque si nuestro dinero ha fallado y nuestras posesiones y nuestro ganado traído a ti, nuestro Señor, y no ha quedado de nosotros delante de nuestro Señor nada, sino nuestros cuerpos y nuestra tierra, estamos ciertamente desvalidos. ¿Por qué? Hemos de morir delante de tus ojos. Cómpranos, cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por alimentos. Y nosotros y nuestra tierra estaremos esclavizados a Faraón. Pero también danos cera para plantar, para que podamos permanecer vivos y no muramos, y para que la tierra no se vuelva estéril. Así que Joseph adquirió toda la tierra de Egipto, de Misraim, para Faraón, pues los egipcios vendieron su tierra a Faraón, porque la hambruna pesaba sobre ellos tan severamente. Así que la tierra se convirtió en propiedad de Faraón. Curiosamente, después de que había sido bendecido por Israel. Si usted me pregunta a mí como profesor, esto es lo que pasa si Israel te bendice. Te vuelves poseedor de todo lo que te rodea. Versículo 21. En cuanto a la gente, él la redujo a esclavitud ciudad por ciudad, desde un extremo del territorio de Egipto hasta el otro. Solamente él no adquirió, Joseph, la tierra de los sacerdotes, porque los sacerdotes tenían derecho a provisiones de Faraón, y ellos comían de lo que el Faraón proveía. Por lo tanto, ellos no vendieron su tierra. Aclaro, no tuvieron necesidad. Versículo 23. Joseph dijo al pueblo, oigamos la palabra del misericordioso Joseph. Desde hoy yo los he adquirido a ustedes y su tierra para Faraón. Aquí está la descendencia aquí está la semilla para que siembren la tierra.
Cuando llegue el tiempo de cosecha, ustedes darán el 20% a Faraón. 80% será de ustedes para quedárselo, para que planten, para que tengan semilla para plantar en los campos, como también para su alimento y para el de sus casas y sus pequeños. Y le respondieron, tú has salvado nuestras vidas. Así que si le place a mi señor, nosotros seremos los esclavos de Faraón. Y así Joseph lo hizo una ley para el país de Egipto, válida hasta este día, que Faraón habría de tener 20%. Hermanos, estamos afrontando y estamos leyendo aquí en la Biblia uno de los documentos más antiguos que hablan de impuestos. Hoy día Egipto sigue tributando y pagando impuestos y la mayoría de países del mundo. Increíble que este versículo dice que iba a haber tributación en Egipto y que aún hoy día le existe y aún hoy día le existe, aunque han cambiado de reinados a países. Y continúa diciendo el versículo, solamente la propiedad que pertenece a los sacerdotes no pasó a ser de Faraón. Israel vivió en la tierra de Egipto 17 años. 17. Ellos adquirieron posesiones en ella y fueron productivos y sus números se multiplicaron grandemente. Hermanos, muy importante recalcar que se vivió 17 años. Muy importante saberlo. Recordemos que Efraín tenía unos 3 años cuando Joseph se vio con su abuelo Israel. Sí, Israel es el abuelo de Efraín, padre de Joseph. Entonces, si 17 años estuvieron en Egipto y Efraín por mínimo tenía 3 años, Efraín tiene cerca de unos 20 años en este momento de la paracha. Ahora, vamos con el capítulo 48, la paracha en sí, y vamos a ver cómo Joseph jura a Israel que lo sepultará en la cueva de Macpela, propiedad del padre Abraham. Versículo 28. Jacob vivió en la tierra de Misraim por 17 años. Por tanto, Jacob vivió 147 años. El tiempo llegó cuando Israel se acercaba a la muerte, así que mandó a llamar a su hijo Joseph y le dijo, si tú en verdad me amas, por favor pon tu mano debajo de mi muslo y ejecutarás misericordia hacia mí y no me sepultarás en Egipto. Ese populismo de poner una mano debajo del muslo era la manera de la época de decir esto es un juramento que no se va a romper. Era una manera de sellarlo, a como hoy día acostumbrarnos damos las manos y estrecharlas fuertemente. En esa época ponían la mano debajo del muslo cuando decían el juramento. Versículo 30. Más bien, cuando duerma con mis padres, cuando muera, me llevarás fuera de Egipto y me sepultas donde ellos están sepultados. Él respondió, yo haré como tú has dicho. Y el padre de Israel dijo, júramelo. Y él lo juró. Entonces Israel, apoyándose en su bastón, se inclinó reverentemente en adoración. Israel se inclina en adoración a su propio hijo Joseph. Este es el cumplimiento del sueño que tuvo Joseph cuando él era un joven. Las estrellas, el sol y la luna inclinados a él para ser salvos de una hambruna terrible por medio del perdón. Sí, hermanos, es increíble. Versículo 31 dice, entonces Israel apoyando su bastón se inclinó reverentemente en adoración. Sí, Israel con solo su boca bendijo a Faraón y Faraón terminó adquiriendo todo Egipto y todo el oro de Canaán. Ahora imagínense de cuánto goza Joseph, al cual el mismo padre Israel se le inclinó. El mismo padre Israel. Sí, señores. El mismo padre Israel, el cual creció a los pies de Abraham, el cual escuchaba la historia de la grandeza de su casa, de la misma boca de su abuelo y de la misma boca de su padre Isaac, el mismo que nació con Esaf, el cual él tuvo el sueño, el cual hoy día se partió en dos casas. Se inclina en adoración a Joseph.
Hermanos, vamos a hacer el corte para recibir la opinión de don Mario y de don Julio en la parte del capítulo 48 del inicio. Ah, no, perdón, vamos de una vez, mejor dicho, porque en el 48 vamos a estudiar específicamente la bendición de la primogenitura de Israel. En este momento invito al anciano don Julio y a don Mario que den su opinión. Primero, don Mario dé su opinión sobre lo que hemos leído. Más que todo hemos recapitulado hasta dónde vamos en la historia y que el padre Israel pidió ser enterrado en la cueva de Macpela. Don Mario, su acotación. Sí, buenas tardes. Es interesantísimo. Cada vez esto toma más delicia, más rico. Cada vez aprende uno cada vez más y más. Cuando en la misma parte de Génesis y habla acerca de poner la mano en el muslo, ese punto, en realidad, también hay otras maneras de pensar en las cuales explican en ciertos libros que poner la mano debajo de mi muslo era una costumbre de poner la mano bajo el muslo de una persona, a quien se le toma un juramento solemne. Un juramento solemne es algo válido, es algo firme, exactamente es un juramento, a quien se le toma un juramento. Entonces, mira que era equivalente a una persona, a una promesa de lealtad a los deseos del que tomaba el juramento, más bien. Y saben que es como una sugerencia o algo para un toque, aún pareciera poner la mano en el muslo, era como ponerlo cerca de los genitales, que son la fuente de vida a Israel. Había aprendido la importancia de jurar por la señal del pacto de circuncisión de su abuelo Abraham, según Génesis 24:12. Entonces, cuando uno dice poner la mano en el muslo, uno piensa que es como poner la mano uno y sentarse encima de ella, pero no es así, sino que es poner cerca de los testículos o cerca de la circuncisión. Entonces, eso es lo que también da a entender acerca de poner la mano debajo del muslo. Ahora, sabemos también de que eso era una costumbre y era muy, muy respetada en esos tiempos, era muy válida, era muy firme lo que ellos comentaban. Por eso es que cuando nosotros leemos este párrafo, nos hablan acerca de eso, ese es el pensamiento que nos viene, pero en verdad, supuestamente era otro, acerca de la circuncisión. Shalom. Shalom, muchísimas gracias por la acotación, don Mario, y por las aclaraciones y reafirmaciones. Don Julio, su acotación de este capítulo. Sí, es algo rápido. Acerca más bien sobre Israel que le dijo a Joseph que lo sacara de Egipto cuando él moría, o que más bien le prometiera que lo enterrara ya en las cuevas de Macpela. Creo que hubo varios factores que influyeron para que Jacob le pidiese a José que al morir le enterrase en Canaán. No olvidemos que Jacob ya tenía 147 años de edad y yo me imagino que le preocupaba que Joseph ya estaba cómodo a las riquezas y estaba cómodo al ambiente de egipcio en Egipto. Entonces a él le preocupaba mucho de que no fuera enterrado con sus antecesores como lo fue Abraham e Isaac. La esperanza en la Torá es la realidad, una esperanza terrenal. Abraham creyó que él sería resucitado de los muertos en aquella tierra y por consiguiente quería ser enterrado allí. Isaac había creído lo mismo y ahora pues Jacob estaba expresando la misma fe. Podemos ver que la esperanza expresada en la Torá no era la misma que surgiría en el Brit Hadashah. Entonces, creo que la palabra tiene que cumplirse de una o de otra forma. El mensaje que ellos tenían era directamente del Eterno y así tenía que suceder. Hay muchas cosas que nosotros no comprendemos, pero a través de estas lecturas, estas enseñanzas,
de a poco nosotros lo vamos comprendiendo. Y el Eterno, uno cree muchas cosas, pero en su propósito, el Eterno nos dice otras cosas. Ahí vemos también que cuando el padre de Jacob muere, más adelante en el capítulo 50, vamos a ver el temor que tenían los hermanos hacia Yosef. Por lo mismo, cuando estaban enterrando a Jacob en las cuevas de Macpela. Eso es mi aporte. Muchísimas gracias, don Julio, completamente de acuerdo. Aquí en este momento Israel no ha muerto, nada más Israel está dejando el camino hecho para su muerte. Está diciéndole de una vez a Yosef, el hermano, el hijo más pudiente, el hijo más poderoso, cuál era su deseo, de dónde quería ser enterrado. Y obviamente también deja otras previsiones para con los hijos de Israel, con los que vendieron a Yosef. Y don Julio está en lo correcto. Lo veremos en la segunda parte de la paracha número 12, este 2 de enero del 2021. Así que están invitados de antemano a nuestro siguiente bloque. Ahora, ya habiendo visto estas dos acotaciones, hermanos, vamos a entrar en un capítulo súper importante. Este capítulo, para lo que es cumplimiento profético, hermanos, es vital. Todo Génesis gira en torno a la creación y a la vida de los patriarcas. Desde la creación pasan por Adán, Enoc, Noé, y salen los patriarcas. Hay una bendición única que fue dada a través del padre a Abraham. Esa bendición pasó a Yitzhak, de Yitzhak pasó a Jacob, y de Jacob debía de pasar a Yosef. Debía de pasar a Yosef, pero no pasa a Yosef. Además, Yosef es vendido y prácticamente se convierte en hijo del faraón. Entonces, en este momento nos disponemos a estudiar el capítulo 48. Israel da la bendición de la primogenitura a Efraín y Manases, hijos de Yosef. En la historia, la bendición siempre ha caído sobre el menor, no cayó sobre Ismael, cayó sobre Yitzhak. Yitzhak tuvo a Esab y a Israel, no cayó sobre Esab, cayó sobre Israel. Israel tuvo 12 hijos, quería que la bendición cayera sobre el menor Yosef y ni siquiera cayó sobre el menor, porque Safnaf Panea, según los términos de adopción de la época, además era considerado egipcio, aunque ustedes no lo crean. Y lo vamos a estudiar el día de hoy. Además, fuera considerado egipcio o no, al padre de Israel se le antojó que la bendición que él tenía de Abraham, de Yitzhak, la bendición de la primogenitura, la bendición de ser como la arena del cielo, la bendición que él quitó al ángel de Yahweh en Peniel cuando peleó hasta que amaneciera, una bendición de que él sería prosperado y que se cambiaba su nombre de Israel, todas estas bendiciones pasaron a sus nietos, Efraín y Manases. Hermanos, qué curioso, nunca nos han enseñado esto. No nos han enseñado que según la bendición, los patriarcas principales en la sucesión son Efraín y Manases. ¿Qué pasó con ellos? ¿Cuánto de ellos está escrito? Para eso, el día de hoy, el Centro de Estudio Torah Costa Rica le preparó algunas diapositivas para estudiar este tema, ya que sí maneja su complejidad. Mientras Yosef estaba en Egipto, dice la Torah, le nacieron 2 hijos. Esto fue durante las vacas gordas o el tiempo de la cosecha. Estos 2 hijos fueron bendecidos por su abuelo Jacob Israel, el padre de Yosef. Recordemos que en Bereshit, Génesis capítulo 41, narra que llamó Yosef el nombre del primogénito, su hijo primogénito Manashe, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Con el primer hijo, cuando él vio su descendencia, olvidó todo lo que había hacia atrás. Y en el siguiente versículo dice que llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Efraín significa doblemente fructífero. Aquí vamos a ver que a través de los hijos de Yosef se evidencia la integridad y la razón de ser de la bendición de su generación. Estos hijos de Yosef, que son los nietos de Jacob, Israel los adopta pasando de nietos a hijos, igual que las demás tribus. En este capítulo, hermanos, es la bendición de la primogenitura, la bendición que Israel le cambió a Esab
por un plato de lentejas es la misma que es recibida por Efraín y Manasés. ¿Por qué es importante entender estos nombres? Después de toda la prueba horrible que pasó Yosef, se pudo constatar en la paracha anterior que su corazón fue guardado por estar manteniéndose en obediencia. Sabes que ahora que caminamos en obediencia, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, guarda nuestros corazones. Muchos de nosotros endurecemos nuestros corazones porque nos llenamos de rencor, no obedecemos y ante la ofensa no caminamos de acuerdo a las ordenanzas de la Torá. Y entonces exponemos nuestro corazón a enfermarse, a ensuciarse, a la ira, al enojo. Si algo debemos entender es que hay que ser como Yosef y seguir adelante para ser fructificado. Sabemos que Yosef, él añadirá, significa él añadirá, es el mismo de Safnaz Panea el Visir, que significa en egipcio Dios habla y vive o adorador de vida. Y él tiene sus dos hijos, Manasés, que significa me hará olvidar, y Efraín fructífero. O sea, sus hijos tienen un nombre y un cumplimiento que da a entender de que habrá un renacer de Efraín, un renacer de la casa. Como si fuera poco, no solo lo dice Yosef, no solo lo dice la Torá, el mismo padre Israel lo dice con sus propias bocas. Vamos a leer directo de la Torá, el capítulo 48, se lo proyectamos y se lo leemos. Algún tiempo después le dijeron a Yosef, después de que él había juramentado, que iba a enterrar a Israel en Egipto. Dice, algún tiempo después le dijeron a Yosef, su padre está enfermo. Entonces, debemos entender que han pasado cerca de unos 20 años. Así que tomó consigo a sus dos hijos, Manase y Efraín. Cuando le dijeron a Jacob, tu hijo Yosef ha venido a verte, Sanaz Panea ha venido a verte. Israel hizo acopio de fuerzas y se sentó en la cama. Y Jacob le dijo a Yosef, El Shaddai, el poderoso omnipotente se me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo, a mí a Israel, te haré fértil, dijo Yahweh, el malaj de Yahweh de hecho, te haré fértil y numeroso, te convertiré en una comunidad de pueblos y le asignaré a esta tierra a tu linaje venidero como posesión perpetua. Ahora, tus dos hijos que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de que yo viniera a ti a Egipto, serán míos. Efraín y Manases no serán menos míos que Rubén y Simeón. Aquí debemos entender que Rubén y Simón, Rubén y Simón son los primogénitos. Hermanos, Israel le dijo a Yosef, mis primogénitos, los que van a comandar mi casa, ni siquiera eres tú, Yosef, que me salvaste de la hambruna. Los primogénitos, los que van a comandar mi casa, los que van a recibir la bendición del padre Abraham, la bendición del padre Isaac, mi bendición, la bendición que Yahweh me dio cuando yo dormía sobre aquella piedra como cabecera en Betel, la bendición que recibí del Malach, del enviado de Yahweh, el día que peleé en Peniel, toda la doble bendición de primogenitura, todo que lo que corresponde a los primogénitos. Esta vez sí cae sobre el primogénito, pero curiosamente, el primogénito no es considerado Rubén y Simeón. Jacob considera primogénitos a Efraín y Manases. Hermanos, no es muy lógico. Imagínense que usted es Israel, que desde muy joven tiene que huir por un desierto para preservar su vida. Apenas cruzas el desierto, te enamoras de una muchacha, por la cual trabajas 14 años. Cuando la tenés, ya tuviste 10 hijos con otras mujeres, hasta el momento que tenés una con ella. En el momento que tenés un hijo con ella, pasan los años y 17 años después te llegan a decir que tu hijo murió. Pónganse en los zapatos de Israel. Ahora, Israel llega y se da cuenta después, después a Israel le nace Benjamín y durante el nacimiento de Benjamín muere Rachel. El doble amargura, muere la mujer con la que tuvo a Yosef pensando que Yosef está muerto. Después de eso, vive una gran cantidad de tiempo y se vuelve a dar cuenta que Yosef es el visir de Egipto y que está vivo. E Israel ve otra vez a Yosef, pensaba que nunca lo iba a volver a ver, y ve también a Efraín y Manases, unos niños entre 5 y 3 años.
Hermanos, ¿no están viendo lo que pasó? No, hay persona que ame más a un niño que el abuelo. Los abuelos aman demasiado a sus nietos. Es lo normal, es lo natural. De los padres con los hijos aprenden a perder o echan a perder a veces porque los padres también deben aprender a ser padres. Pero la mayoría de padres cuando entran a una etapa donde se vuelven abuelos, se vuelven cariñosos al punto que los mismos hijos admiten que fueron más cariñosos con los nietos que con ellos mismos. Muchos hijos admiten que sus padres son mejor y dan mejores consejos a sus nietos que a ellos mismos, que les tienen más paciencia, que hasta los alcahuetean más, que les enseñan más realidades de la vida a los nietos que a los mismos hijos. ¿Qué creen que pasó con el amoroso de Israel donde llegó y se dio cuenta que José estaba vivo y vio esas dos ternuritas de Manase y Efraín? 17 años después, cuando está cerca de morir, Manase y Efraín ya son hombres. ¿Por qué creen que Israel dio una bendición a ellos? ¿No será que Israel desde que llegó a Egipto empezó a relacionarse con ellos a un punto que los amó? ¿No será que a como él creció a los pies del padre Abraham, Efraín y Manases crecieron a sus pies educándose en la casa de Israel? ¿No será que Efraín, aunque usaba agua y pintaba como egipcio, tenía un corazón netamente israelita? ¿No será que lo que nos define no es la ropa ni lo que se ve por fuera, sino lo que hay en el corazón y que Efraín y Manases son dignos y justos? O si no, ¿por qué? Son los siguientes en la bendición en la casa de los patriarcas. No lo digo yo, lo dice el Padre de Israel. Génesis capítulo 48, versículo 5. Continúo leyendo. Y le dice Israel a Joseph, ahora tus dos hijos que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que yo viniera a Egipto, serán míos. Efraín y Manases no serán menos míos que Rubén y Simeón. Ahora otra gran duda. ¿Por qué da la bendición por aparte? ¿Por qué no están presentes todos los hijos de Israel? Porque Israel es astuto. En esos 20 años se dieron cuenta que sus 10 hijos vendieron a Joseph. Obviamente Joseph les contó. Israel sabía quiénes eran sus hijos. Recuerden lo que pasó con Dina. Israel los vio cómo engañaron a un pueblo y a todo el pueblo lo pasaron a cuchillo. Israel no es un ingenuo. Israel sabe que los Bene Israel son guerreros por naturaleza. Usted no va a poder tocar un cabello de Leví, caen 10,000 a la derecha y 10,000 a la izquierda antes que usted hubiera logrado tocar a uno de esos hijos. Para la muestra un botón, el más débil era Joseph y terminó siendo el visir de Egipto. La fiereza de estos hombres es algo inusual. Y recuerden, nunca juzgo a los Bene Israel. Ellos están en 24 tronos alrededor de Yahweh. Dios me libre de tal insolencia. Solo nos estamos educando en el pleito familiar que hubo para nosotros como familia no repetir esos errores. Y lo mismo estaba haciendo Israel. Israel dijo, si por una túnica me mataron a Joseph o me lo echaron a perder, cuando apenas eran pastores de rebaños en el desierto, yo no le voy a dar la bendición a Efraín y a Manases frente a los hombres, ahora que son personas de poder en Egipto. Eso podría llevar también a un pleito familiar tremendo. Recuerden que toda la casa de Israel, Labán, sus mujeres, su suegro, él mismo, su mamá, eran unas personas con un don de lengua tremendo. El mismo Yehudá, personas con una sagacidad para hablar de la cual debemos educarnos y aprender. Aprender lo bueno, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos continúa diciendo ahora la paracha? Dice que ahora tus dos hijos serán míos, Efraín y Manasés, no serán menos míos que Rubén y Simeón, los primogénitos. Hermanos, están presenciando la bendición principal. Se está dando a los patriarcas Efraín y Manasés. Dice el versículo 6, pero la progenie que te nazca después de ellos será tuya, dice Israel a Joseph. O sea, Joseph, ya no son tus hijos, son como tus hermanos. Ahora pasan a ser mis hijos. Aunque son tus hijos, son tribus. Dicen, ellos quedan registrados en lugar de sus hermanos en su herencia. Ellos quedan en lugar de los primogénitos. A Efraín, por eso el nombre tiene tanto significado. Fructífero, doble porción. Efraín, la historia del patriarca Efraín es una historia al final de las épocas, donde Efraín ya no es una persona, es un pueblo, es una nación, que en medio de las vacas gordas, en el renacer de la casa de Israel, se darán cuenta que ellos visten como egipcios, caminan como egipcios, hablan como egipcios, pero que su corazón es israelita. Nosotros, los Bene Israel, hemos conocido a Israel.
Hermanos, sí, por eso es tan importante aprender este capítulo, porque somos hijos de Israel, fuimos quitados de Yosef. Porque la profecía es cíclica y lo que fue será, y para los que están entendiendo lo que hablo, repasen, y para los que no están entendiendo, no se preocupen, apenas estén gateando, concéntrense en la Torá. Siguiente versículo. Hago esto, dice Israel, cuando yo regresaba de Padán, murió Rachel, para tristeza mía, mientras yo residía como extranjero en la tierra de Canaán, estando aún a cierta distancia de Efrata, y la sepulté allí en el camino a Efrata, ahora llamado Betlehem, Belén. Notando a los hijos de Yosef, notando a Efraín y Manases, Israel preguntó, ¿quiénes son estos? Y Yosef le dijo a su padre, estos son mis hijos, que Elohim me ha dado aquí en Egipto. Y él dijo, Israel dijo, tráemelos para bendecirlos. Para entonces los ojos de Israel estaban nublados por la edad. No podía ver. Así que Yosef se los acercó y él los besó y los abrazó. E Israel le dijo a Yosef, nunca esperaba volver a verte y ahora Elohim me ha permitido ver a tus hijos también. Y los acaba de abrazar y besar porque si bien recuerdan, él engañó a su padre para que dé una bendición. Él los está oliendo también. Él está identificando cuál es Efraín y cuál es Manases. Porque Israel sabe qué se planea. Él sabe que llamó a sus nietos por aparte para que los demás hijos de Israel no se dieran cuenta. Él sabe que los está identificando porque Israel no tiene un gramo de ingenuo. Hombre más astuto, vivo y sagaz no ha existido. Israel le dijo a Yosef, nunca esperaba volver a verte y ahora Elohim me ha permitido ver a tus hijos también. Y Yosef entonces se los quitó de las rodillas y se postró con él, rostro en el suelo, para que vean que si los estaba revisando Israel, que los tenía en las rodillas, en una rodilla o cerca de una rodilla Manase y en la otra Efraín, a un par de muchachos de 20 a 25 años. Versículo 13, Yosef los tomó a los dos, a Efraín con la mano derecha, a la izquierda de Israel, y a Manasés con la mano izquierda a la derecha de Israel, y se los acercó. Pero Israel alargó su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, aunque era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manase, cruzando así la mano, aunque Manase era el primogénito. Hermanos, esto parece no tener importancia y la tiene un montón. Según las costumbres de la época, cuando usted pasaba las bendiciones o cuando usted pasaba dotes o cualquier palabra de este tipo, la mano derecha es la mano fuerte. Entonces, la mano derecha tenía que ir sobre Manases, que es el primogénito, y la izquierda sobre Efraín. ¿Quién presentó a Israel los hijos? Yosef. Entonces, Yosef acomodó a Efraín donde le tocaba. Por eso el padre de Israel los duele, los besa, los identifica, los aparta un poco, se los sacan de los regazos. Y a la hora de bendecir, donde sabe que tiene Efraín aquí, porque ya el padre de Israel no veía, recuerden, ingenuo no es papá Israel. Él agarra y dice, aquí tengo a Efraín, le pone la mano de una vez y cruza la mano. Esa es la razón por la cual la bendición es cruzada. Eso también tiene un cumplimiento profético porque esta profecía es cruzada. Es dificilísima de entender la profecía de Efraín, que es al final de las épocas. Ahora vamos con la Torá. En el momento que llega la profecía es una profecía cruzada. Israel cruza las manos para poder bendecir a Efraín y a Manase. Versículo 14, Israel alargó su mano a la derecha y la puso sobre Efraín, aunque era el menor, y su izquierda sobre Manase, cruzando las manos, aunque Manase era primogénito. Y bendijo a Yosef diciendo, Elohim, en cuyos caminos anduvieron mis padres, Abraham y Isaac, a Elohim que ha sido mi pastor desde mi nacimiento hasta este día, el mensajero que me ha rescatado de todo mal, bendiga a los muchachos. En ellos se recordará mi nombre y los nombres de mis padres, Abraham y Isaac, y que ellos lleguen a ser grande multitud sobre la tierra. Cuando Yosef vio que su padre estaba poniendo su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, pensó que se había equivocado.
Así que tomó la mano de su padre para moverla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Yosef le dijo a Israel, así no, padre, así no. Le dijo Yosef a su padre, que el otro es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Pero su padre Israel objetó diciendo, lo sé, hijo mío, lo sé. Él también llegará a ser un pueblo y también será grande, pero su hermano menor será más grande que él, y su linaje será suficientemente numeroso para formar naciones. Así los bendijo aquel día diciendo, hermanos, y esta es una de las bendiciones principales, aún la misma casa de Yehudá, hoy día admite que esta es una de las oraciones principales, la oración de los patriarcas. Para los que tengan dudas de si Efraín y Manasés son los patriarcas de la casa de Abraham, Isaac e Israel, vean la misma palabra de Israel. Así los bendijo aquel día Israel diciendo, por medio de ustedes invocará Israel las bendiciones, diciendo, que Elohim te haga como a Efraín y a Manasés. Así puso Efraín antes que Manasés. Hermanos, es el mismo Israel que nos está diciendo que la bendición principal, la bendición de Abraham que recibió por Isaac, la que él recibió de Yahweh en Betel, la que obtuvo el Malak de Yahweh, la que él tiene de doble primogenitura, todas las bendiciones, él las resumió en una que dicta así: Yahweh te haga como a Efraín y a como a Manasés. Porque Yahweh en su grandeza sabe que estas palabras serían retomadas al final de los tiempos por su tribu, que ya no somos una persona, somos un pueblo y que todo el pueblo funcionamos como uno solo y que nuestra cabeza se llama Yeshua HaMashiach. Hermanos, no es por casualidad que la casa de Efraín tenga un gran significado en todo cumplimiento profético. Recuerden y veremos la siguiente semana en adelante cuando salimos de Egipto, Joshua, el efraínita, es el que nos mete a la tierra prometida, el cual es el verbo pasado del nombre de Yeshua, el nombre de nuestro rey, que también coincide con otro rey sacerdote que vivió en la época de Daniel y la deportación. Hermanos, todo esto está íntimamente conectado, hermanos. Ahora vamos a repasar estos versículos porque son de suma importancia para los escudriñadores de profecía. Están resumiendo todas las bendiciones patriarcales, todo cumplimiento profético en un hombre, el cual la historia no está escrita en la Torá, porque la historia de Efraín se escribirá en la época postrera. La historia cuando ya seamos tan abundantes como la arena. Ahora que somos tan abundantes como la arena del mar que no se puede contar ni medir, que somos tantos y tan brillantes como las estrellas. Ahora que nuestra sangre no se puede trazar. Sí, señores. Y continúa diciendo, así los bendijo aquel día diciendo, que Elohim te haga como Efraín y como Manasés, así puso a Efraín antes que Manasés. Entonces Israel le dijo a Yosef, estoy a punto de morir, pero Elohim estará contigo y te volverá a llevar a la tierra de tus padres. Y ahora yo te asigno una porción más que a tus hermanos, que le arrebaté a los emoritas con mi espada y mi arco. Ahí está la doble porción de Yosef. La doble porción de Yosef es recibida porque él recibe el heredad de sus hermanos como si fuera primogénito, lo recibe doble. Por eso Manasés y Efraín cuentan cada uno con una casa dentro del templo en Revelaciones. Porque la casa de Manasés viene identificada como la casa de Manasés, aún en el libro de Revelaciones. Pero cuando leemos la casa de Yosef, dice Ezequiel 37 que la casa de Yosef es comandada por Efraín. La casa de Yosef es comandada por Efraín, un pueblo que vendrá al final de las épocas para todo cumplimiento. Hermanos, dice Devarim Deuteronomio, respecto a la bendición, la maldición y el arrepentimiento, que Yahweh hará volver a nuestros cautivos y tendrá misericordia de nosotros y volverá a recogernos entre todos los pueblos donde nos hubiera esparcido Yahweh nuestro Dios. Aun cuando tus desterrados estén en los confines de la tierra, las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de ahí te recogerá Yahweh tu Elohim y te tomará. Y pondrá Yahweh tu Elohim todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre aborrecedores que te persiguen. Y tú volverás y escucharás la voz de Yahweh y pondrás por obra todos sus mandamientos que te ordeno el día de hoy. Todo esto está ligado a la época en que vivimos, donde se reunirán las dos casas de Israel.
La casa de Efraín, la cual va a dejar la asimilación de la gran ramera y volverá a la sana doctrina, y la casa de Judá, la cual dejará la abominación de Babilonia y volverá a la sana doctrina. Las dos casas juntas restaurarán los 2 días solemnes de Levítico 23 junto con el Shabbat, el nombre de Yahweh y el nombre de Yeshua HaMashiach. Y volveremos a salir de Egipto. Ahora bien, hermanos, hemos estudiado hasta el momento el capítulo 48. Israel da la bendición de la primogenitura a Efraín y a Manases. En este momento le doy la palabra para que nos dé sus acotaciones. Anteriormente fue primero a don Mario, ahora sería a don Julio Carballo, y después don Mario Mora Robleto nos da sus acotaciones respecto a este capítulo y sobre este tema de la bendición de la primogenitura de Efraín y Manases. Don Julio, la palabra es tuya. Sí, creo que tengo muy poco que aportar porque más bien lejos de aportar, tengo que estudiar más. Aquí hay cosas que en realidad hay que escudriñarlas bien, porque estamos hablando de que Jacob o Israel tuvo 12 hijos, en el cual se les toma como las 12 tribus, y entre esas está Leví y Joseph, pero al parecer ya no sale nombrada, sino que sale Efraín en Menashe. Es todo un complejo porque si son 12 hijos, pues tendría que ser eh, las 12 tribus de su simiente, no de la simiente de Joseph. Pero yo sé que hay que estudiarlo bastante y muy, muy profundo para irlo entendiendo. Resulta que uno no puede cambiar lo que es la voluntad del Eterno, y asimismo yo me voy a este verso que dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas ocultas que tú no conoces. Cuando nosotros clamamos al Eterno y sobre todo lo honramos y lo alabamos a Él y clamamos por sabiduría, clamamos en verdad con un corazón dispuesto a que el Eterno nos dé esas enseñanzas, entonces cuando vamos comprendiendo. A la verdad, no puedo decir que todo lo sé, porque el que dice que todo lo sabe, pues mentiroso es. Y lo que nos queda es de verdad profundizarnos bastante, porque estas últimos capítulos de la palabra trae mucha profecía, mucho mensaje, y la verdad que sí, que hay que estudiar bastante. Disculpe si no aporté en una forma directa, pero ahí sí me quedo con lo humano porque todavía me cuesta entender. Ese sería mi aporte. Shalom. Muchísimas gracias, don Julio. Excelente su aporte, hermano, y muchísimas gracias por su transparencia y humildad. Eso es lo que tiene que hacer siempre un buen profesor. Cuando de un tema no conoce, mejor dice, mira, me quedo con lo que entiendo, no voy a interiorizar, no voy a sacar interpretaciones, porque más bien debo estudiar más. Los invito a todos los que escuchan que sean así humildes cuando traten temas de la Torá. Don Mario Mora Robleto, ¿alguna acotación? ¿Cuáles son tus palabras para este capítulo 48 que recién terminamos? Correcto, sí. Más bien, gracias, Julito, también por esas palabras. Sabemos que sí, es muy profundo todo esto y hay que tomar las cosas para poder llegar a hablar algo, es tomar con pincel. Lo felicito, es la verdad, y así es. Sabemos que hemos llegado a la última parashá del Sefer Bereshit, y como hemos visto, pues este es uno de los libros más proféticos de las Escrituras. Y por esto, pues, termina el libro con la bendición que le dio Jacob a sus hijos, con sus propias palabras. Ahora, volviendo al libro de Génesis 48:6, los hijos nacidos de ti a ti, después de ellos serán tuyos, pero para el propósito de herencia. Oiga, propósito de herencia. Ellos serán contados con sus hermanos mayores. Quiere decir que si José tuviese otros hijos, aparte de Efraín y Manasés, ellos sí son los hijos de José. Esto es de herencia.
Por eso es que entonces Jacob dice, estos son mis hijos. Pero aquí hay una acotación que dice que Jacob adopta a los hijos de José, nacidos en Egipto, Efraín y Manasés, como suyos. Él está declarando su última voluntad y testamento, allí mismo delante de José. Y él oficialmente dice que adopta a estos dos hijos de manera que José, su hijo más querido, puede recibir una doble porción de bendición a través de los hijos. Si usted lo ve también en el verso 22. Entonces, además de esto, me voy también al verso 16. Dice, el malach que me rescató de todo peligro, bendiga a estos niños. Que ellos recuerden quién yo soy y qué es lo que represento, y asimismo mis padres Abraham y Isaac, quienes fueron ellos que representan, y que ellos crezcan a producir multitudes en las tierras. Hay otra acotación. Jacob llama a estos dos nietos Israel, así los llama, puesto Amén. que él no solo los adopta, sino que declara proféticamente que la promesa física de multiplicidad global vendría a través de ellos. Amén. Luego de declarar, dejen que mi nombre sea invocado sobre ellos, significando que ellos son los hijos de Israel. Él ora que ellos lleguen a ser una multitud. El término hebreo usado aquí en esta multitud puede leerse como una abundante multitud de peces. Es interesante recordar que no fue sino nuestro Mesías Yeshua quien declaró que él nos haría pescadores de hombres, según lo habla también Mateo 4:8. Y fueron enviados a pescar esta multitud de Israel. Todos nosotros también tenemos esa orden dada al final de los evangelios, a través de los Besorot. Y después también, no quiero alargarme mucho, pero también dicen, pero su padre rehusó y dijo, yo sé eso, verso 19, hijo mío, yo lo sé, yo sé lo que estoy haciendo. O sea, José quiso corregirlo, papi, pero esto, no, yo sé lo que estoy haciendo. Y él dice, él será grande, y no obstante su hermano menor será mayor que él, y su semilla formará multitudes de naciones. Aquí tenemos una de las más maravillosas e importantes profecías de la Escritura. Al bendecir a Efraín por sobre su hermano, Israel, Jacob, declara que la semilla de Efraín llegará a ser, plenitud de los gentiles. La semilla física de Abraham, Isaac y Jacob, que fue prometida, o literalmente llenar la tierra un día como la arena y polvo de la tierra, y como las estrellas del cielo, ahora vendría a pasar en y a través de Efraín. Efraín sería el vehículo a través del cual la gran y preciosa promesa única de multiplicidad física ocurriría literalmente. Dice que el término Malek Halim, plenitud de los gentiles, lo dice exactamente en Romanos 11:25, donde Shaul lo dice como el método, el medio por el cual todo Israel sería salvo. La única vez en que esta palabra es usada en el Tanaj es en el Salmo 24:1, en donde el salmista declara que la tierra y su plenitud son ¿de quién? De Yahweh. La tierra está llena de pueblos, lugares, cosas que pertenecen a Yahweh. No habrá casi nadie en la tierra que no pertenezca a la semilla de Efraín, puesto que es en la semilla de Efraín en donde todas las promesas de multiplicidad física serán encontradas. ¿Y sabe algo? Usted y yo somos somos semilla de Efraín. Nosotros somos el pueblo de Efraín. Nos vamos a levantar, y Efraín está regresando hoy en día a la Torá en todos muchos lugares. Y hoy nosotros podemos sentirnos aún privilegiados, orgullosos de que somos parte de este gran pueblo, del pueblo de Israel, como lo dice Romanos 11, 17, 18, 19, que usted y yo somos parte de ese pueblo, el pueblo de ese pueblo, somos de esa tribu, somos de Efraín, porque fuimos injertados en medio de esas ramas, y esas ramas es Israel. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Muchísimas gracias, mi estimado hermano Mario. Bellísima acotación, muy, muy, muy nutritiva. No hay mucho que aportar después de lo que has dicho, ya has tocado temas principales. Dijiste algo muy bello que no hay que olvidar. Efraín y Manases fueron tomados como primogénitos, fueron quitados a Yosef. Yosef ni siquiera los pudo heredar.
Yosef tuvo que heredar al tercero en sucesión. Y dicen que Yosef, vemos más adelante, crió 3 generaciones. Significa que él literalmente perdió a Efraín y a Manase. ¿No será que Efraín y Manase compartían tanto con el padre de Israel que se los dejó porque compartió tal vez lo que deseaba compartir con Rubén y Shimón? Ahora, en el siguiente bloque estudiaremos lo que él tenía o lo que él pensaba respecto a Rubén, Shimón, Judá y Leví, hijos mayores. Aprovechamos para estos últimos minutos dar unos pequeños temas para poder avanzar más respecto a esto que ha pasado, respecto a esta adopción. Porque lo que acabamos de ver es una adopción a la antigua, como se llevaban las adopciones en la época antigua. Hemos preparado unas pequeñas diapositivas, las cuales vamos a demostrar de manera rápida para nutrir nuestros conocimientos en la Torá, nuestros estudios espirituales con estudios intelectuales. La terminología legal del antiguo Medio Oriente es donde se llama al padre, el vasallo llama hacia su señor feudal, rey o amo. O sea, no solo se le decía al padre, al de sangre, sino a quien te regía. El hijo podía ser hasta llamado así por un siervo del rey. Por eso se sabe y se entendía que el visir era prácticamente un hijo de Faraón y Yosef, o sea, Naspanea, era considerado hijo del Faraón. Y la adopción era cuando el vasallo del rey se somete a su señor o amo, entonces la gente del vasallo pasa a ser adoptado por el señor feudal. Veamos algo importante en la parte de la adopción. Yosef era hijo de Faraón, ya que fue adoptado cuando lo nombró segundo al mando. Punto 2. Israel restituye esa herencia de Yosef a través de la adopción de sus hijos, Efraín y Manases. Por eso es que los llama hijos. Punto 3. Cuando Jacob opone su nombre sobre los Benei, cuando Jacob pone su nombre sobre los Benei Israel, disculpen, les dice que ellos ya no tienen herencia con Egipto, sino con Israel. La herencia de Efraín y Manases, aunque son egipcios, hijos de una sacerdotisa, es la casa de Israel. Por eso es que nosotros somos hijos de Israel, porque el Padre puso su nombre sobre nosotros a través del Mashiach. Punto 4. Al estar en las rodillas de Jacob, esto es en el Medio Oriente, era la prueba legal de que fueron adoptados para adquirir posesión legal de una persona, lo sentaban en sus rodillas o cerca de ellas y declaraba que era su hijo o su hija. Las 10 tribus son conocidas como la casa de Israel, las ovejas perdidas de la casa de Israel, el reino del norte. También conocida como la casa de Yosef y conocida como la casa de Efraín. Esto aún se refleja en los evangelios. La tribu de Benjamín y Judá son conocidas como la casa de Judá, el reino del sur. Estos hijos después llegan a ser 12 tribus. 10 tribus forman la casa de Israel y 2 tribus la casa de Judá. En la época del Mesías, cuando usted decía la casa de Israel, era todo lo contrario a la casa de Judá. Si usted decía que era de la casa de Israel, estabas diciendo que perteneces a las otras 10 familias que no son Judá. Por su idolatría y adulterio espiritual, las 10 tribus del norte, la casa de Yosef, Efraín, fueron dispersadas entre las naciones cuando pactaron con el rey Jared traicionar a los judíos. En el año 712 antes de la era cristiana. Así como el Padre los esparció por las naciones, así también prometió que nos restauraría. Nuestra historia viene en el libro profético de Oshea, pero eso ya es correr. Y hoy estamos aprendiendo a gatear. Este es el tiempo en que el Padre está restaurando las cosas. Efraín es el primogénito dado por Jacob. Esto nos recuerda lo que el Padre le prometió a Abraham y toda esta línea mesiánica, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, se va cumpliendo de acuerdo a lo establecido por el Padre. Entonces recordemos que desde las 12 tribus de Israel, la casa de Joseph toma doble porción y queda con la casa de Joseph, es la de Efraín, y la casa de Manase. Esto lo podemos identificar en Revelaciones al final de las épocas. La casa de Dan llega a desaparecer a final de cuentas, porque desde que entramos a la tierra prometida, Dan nunca fue a Jerusalén. Lo estudiaremos en las siguientes parachas. Ahora, desde que entramos a Egipto, permanecemos 400 años y se forma el reino del norte, Israel, el cual ven en amarillo. Son 10 tribus. Su capital es Samaria y importantes ciudades son Betel y Dan. Cerca del 721, 200 años de existencia es destruida por los sirios bajo el mandato del rey Jared, que significa el que desciende a perdición. Ahora, el reino de Judá se mantuvo en pie 336 años hasta el año 597, en que el rey Nabucodonosor arrasó con Judá y el templo. Eran 2 tribus y Jerusalén. Para la época del rey Yeshua HaMashiach, todas las tribus estaban
en el hemisferio. Aquí podemos ver en azul donde dice que había una gran cantidad de tribus perdidas. Las mismas cartas de Pablo dice para los que están dispersos de Israel entre las naciones. Judá existía, estaba siendo sacada de Jerusalén por la destrucción del templo, pero las otras naciones eran conocidas como Efraín. Cuando Yeshua HaMashiach pelea en Hanukkah y le dice a los que están celebrando Hanukkah que no son de su redil, Yeshua HaMashiach se aparta y se va a guardar en Efraín hasta que vuelve a descender el próximo Pesaj, el cual muere. Todo esto es profético. Ahora, sigamos aprendiendo a gatear. Las tribus del norte fueron esparcidas por los asirios, bien como lo dijimos. Entonces, aquí podemos ver una imagen ya más sencillo de entender. Lo hicimos dibujado para que sea más sencillo para nosotros. Aquí podemos ver a Judá, a la derecha, arriba. Aquí lo podemos ver. En amarillo lo estoy marcando. Este es Yehudá, el cual abajo tiene su provincia en amarillo. La provincia de Yehudá era Jerusalén, por eso es que Jerusalén decimos que es de los judíos, pero no significa que era solo de los judíos. Ellos estaban resguardando el monte. Y la capital de Judá era Jerusalén, la capital de Israel es Samaria. Entonces los otros 10 hermanos forman las tribus de Israel. Vemos que Manases y Efraín en la parte de abajo toman posición en las tribus de Israel, aún en las épocas del Mesías. Vamos a ver en los siguientes estudios de Deuteronomio, cuando asignan las tierras, cómo Efraín y Manases reciben hasta doble porción. En la conmovedora escena registrada en Berechit, Génesis 48, Jacob de hecho adopta a Efraín y Manases como propios, elevándolos a la posición de sus otros hijos. Le dijo a Yosef, y ahora tus dos hijos, Efraín y Manases, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Efraín y Manases, de madre gentil egipcia, y nacen fuera de Israel, Canaán, pero fueron adoptados como hijos de Israel. Esto es una sombra profética de lo que pasaría con Yeshua y sus hijos, nosotros. Sí, la historia de Yosef es una parábola de la historia del misericordioso Yeshua. Los hijos de Yosef, Efraín y Manases, somos nosotros, una generación después, los cuales nacimos en Egipto de madre egipcia, pero con corazón israelita, los cuales en las vacas gordas hoy día nos estamos dando cuenta que somos Efraín. Dice el libro de Efesios capítulo 2, versículo 12, acuérdense de que en aquel tiempo estaban sin el Mashiach, apartados de la ciudadanía de Israel y ajenos a la alianza de la promesa, estando sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora en el Mashiach, Yeshua HaMashiach, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, se han acercado por la sangre del rey Yeshua HaMashiach. Nos lo está diciendo abiertamente, ahora somos de la casa de Israel. También deseo recalcar esto porque ya no existe el tal efrainita, ni el tal judío, ni el tal gentil, ni el tal israelita. Ahora todos en Yeshua HaMashiach, sin importar el nivel de conocimiento que tengamos, si somos fieles al nivel de conocimiento, Yeshua nos aceptará. O sea, si te dieron 10 monedas, trabájalas porque te exigirán de acuerdo a tus grandes dotes. Si te dieron 5 talentos, si te dieron 10 talentos, trabaja de acuerdo a 10 talentos. Si te dieron 5 talentos, que Yeshua te sorprenda trabajando como para 6 o 7 talentos. Si te dieron un talento, por mínimo ve a los mercaderes, por mínimo busca una iglesia donde estar. A Yeshua HaMashiach es el que nos gobierna a través del bautismo la mikvah. El bautismo en Medio Oriente significaba un proceso de transición. En la parte hebrea indica 3 procesos: el ritual de separación, el ritual de transición y el ritual de incorporación. Así que todos ustedes son hijos de Elohim por medio de la fe de la emuná en Yeshua HaMashiach, porque todos los que se sumergieron en el Mashiach se han resistido y revestido del Mashiach. Ya no hay Yehudí ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son como uno en el Mashiach, Yoshua. Ya que son del Mashiach, ciertamente son descendencia de Abraham, herederos conforme a su promesa. Hermanos, sí, y el mismo Código Hammurabi trae
indicaciones que indican que así eran como se adoptaban hijos en esa época. ¿Por qué les estoy recalcando los evangelios, la ciencia, artículos de Mendelssohn, donde dicen que estas palabras eran sumamente importantes para que ustedes entiendan quiénes somos nosotros? Nosotros somos la tribu de Efraín. Y la tribu de Efraín, aprenderemos en los siguientes libros, será en la cual será llamada el nombre de Israel y habitará en el centro, en el occidente. Y dice Yahweh en los libros de Éxodo y Deuteronomio que ese será el lugar de ubicación al final de las épocas. Y al final de las épocas estamos. Y dice que eran los confines de la tierra. Ahora, los invito a que revisen todo lo que he dicho y las palabras que he dado hasta el momento en la segunda parte de este bloque que hemos estudiado hasta el día de hoy. Amados hermanos, recuerden que la historia de Efraín es muy importante para correr en la profecía. Así el profesor Jorge Navarro se despide de la Parachá número 12, parte 1, este 2 de enero del 2021. Les doy muchísimas gracias por haber puesto atención. Amados hermanos, los invito a los que nos sintonizan este Shabbat en vivo, que nos sintonicen a las 4:15 en punto, 5 minutos antes se conectan para llevar nuestra Parachá. Para los hermanos que no pueden en este momento por diferentes razones y la sintonizan el servicio en vivo, la retransmisión o la premier el domingo, la segunda parte se estaría transmitiendo a las 3 de la tarde el domingo 3 de enero del 2021. Para todos los hermanos que nos van a ver en los días posteriores, les agradecemos. En este momento la página de Facebook indicó que en las dos parachas anteriores han habido doble de interacción. Por lo cual, hasta donde entiendo, las personas siguen manteniéndose viendo los videos. Recuerden, hermanos, nosotros, el Centro de Estudio Torah Costa Rica, no estamos aquí para juzgar, estamos juntos para aprender. Los invitamos que durante 42 parachas más se queden con nosotros y habremos estudiado toda la Torah. Después, durante 54 parachot, estudiaremos todos los evangelios. Dentro de 97 parachot habremos estudiado la Torah y los evangelios. Y así no tendrán necesidad de profesores que les enseñen porque ustedes serían ya profesores para ustedes mismos. Así las mujeres podrían educar en esto a sus niños. Así los hombres podrían defender sus puntos de vista. Dicho todo esto, invito al anciano Julio Carballo que se despida de la congregación de esa primera parte. Nos vemos en la segunda parte con el capítulo 49 y 50. Y después el anciano Mario se va a despedir y así daremos por finalizado la primera parte. Don Julio. No. Muy enriquecedor todo lo que se ha comentado. Y bueno, es para ir poniendo las barbas en remojo porque muchas de las cosas que estamos nosotros escudriñando son profecías y no son como allá en el futuro lejano, cercano. Todas estas cosas a través de este libro, de toda esta enseñanza de Joseph, nos viene a enseñar a nosotros que estamos viviendo en las vacas gordas y que por todo lo que está pasando, vendrán cosas muy feas. Entonces, qué bueno que nosotros tenemos este medio y las Amén. personas disponibles como Jorgito. Agradezco por las enseñanzas que nos da, pero de verdad que tenemos que y hacerle muchos números, como quien dice. Entonces, a seguir, hermanos, con todos estos estudios. Amén. Amén. Muchísimas gracias, don Julio. Don Mario Mora Robleto, palabras de despedida de la primera parte de la Parachá número 12. Amén, correcto. Muy, como dice Julio, muy enriquecedor. Pero hay una cosa sí debemos de ser. No dejemos que nadie, vuelvo a repetir, no dejemos que nadie te arrebate, ¿ok? Quitándote la Torá y de igual manera al Mesías Yeshua. Tengan mucho cuidado, porque nosotros ni hemos empezado en los momentos más cruciales que por causa de su nombre vamos a ser aborrecidos. Por eso le digo, mi hermano, mantente firme. Los tiempos se están cerrando, la puerta se está cerrando y yo no voy a permitir que alguien venga y me diga, no siga más hablando de Torah. Se equivocaron. Totalmente tengo la verdad en mi corazón, la tengo en mi mano, he creído en ella firmemente. He vivido más de 40 años predicando algo que no era la verdad conmigo, pero ahora en Yeshua, como acabamos de ver, ahora en Yeshua, nosotros podemos decir que sabemos en quién hemos confiado
Y lo que hemos aprendido hasta el momento de hoy es algo que no se encuentra en cualquier libro, sino en la Torá. Que el Eterno me los bendiga, mis hermanos. Nos vemos en la segunda parte, en el mismo canal y en la misma zona, a la misma hora. Amén, Shalom. hermano. Shalom, mi hermano. Amada familia, los invito a que sintonicen la segunda parte, va a ser sumamente importante. La segunda parte habla sobre las bendiciones postreras. Hermanos, si somos la generación postrera, son bendiciones que se cumplirán en esta época. No se pierdan el capítulo 49 y el capítulo 50. El capítulo 49 es tan difícil de entender y tiene tanta riqueza circular profética que solo lo vamos a leer de frente. Vamos a desglosar la bendición a Yehudá y a Yosef. Y vamos a analizar la de los primeros 4 patriarcas. Lo vamos a hacer a mano alzada o no nos alcanza el tiempo, así que los esperamos. Se despide el profesor Jorge Navarro de la Quejirá Virtual del Centro de Estudio Torá Costa Rica este 2 de enero del 2021. Yahweh nos bendiga y Yeshua nos continúe guiando. Nos vemos, amada familia. Shalom. Shalom.